Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La verdad es muy importante para Dios. De hecho, no puedes agradar a Dios, no puedes experimentarle ni caminar con Él, a menos que estés caminando en su verdad. Hay una tradición muy interesante en los Estados Unidos. Cuando alguien va a testificar en un tribunal de la justicia, hace un juramento. Se le pide que diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y es que una verdad a medias, al final, no es verdad en lo absoluto. Muchos teólogos tienen mucha verdad, pero no tienen toda la verdad. ¿Y qué quiero decir? Bueno, hemos iniciado nuestro estudio de la profecía de Oseas. Si estás siguiendo una Biblia tradicional en español, estamos al final del capítulo 1. Si estás siguiendo una Biblia hebrea o una dirigida a la comunidad judía, estamos comenzando el capítulo 2. Lo que encontramos cuando terminamos nuestra primera sesión en esta profecía de Oseas es que Dios dirigió algunas palabras muy duras a los hijos de Israel. Él dijo: no voy a tener misericordia de ustedes, y ustedes ya no son mi pueblo. Punto. Es la verdad. Dios dijo eso. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿es esa toda la verdad? Porque muchas personas han construido una teología creyendo que ese sería el estatus de Israel, su condición por toda la eternidad. Afirman que Dios dijo: hasta aquí, ya no son mi pueblo, no les tendré misericordia, fin de la historia. Pero el problema es que, cuando leemos toda la verdad de Dios, encontramos que eso no es realmente lo que revela la Biblia. Así que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a los 2 últimos versículos del capítulo 1 en tu Biblia, o el primer verso del capítulo 2 en la Biblia hebrea. Y acontecerá que el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir y que no se puede contar. Lo que vemos aquí es que Dios está haciendo una promesa. Recuerden el nombre de esta profecía: Oseas. Y ese nombre significa aquel que hace la salvación. Y aunque tenemos un pueblo que es rebelde, un pueblo que no ha actuado con fidelidad a la verdad de Dios ni a su llamado, que no ha respondido de manera apropiada, al punto en que Dios dijo: hasta aquí, ya no son mi pueblo, ya no les extenderé mi misericordia ni mi perdón. Pero si seguimos leyendo, veremos la naturaleza de Dios. Veremos el resultado, y esto es muy importante, veremos el resultado de tener una relación de pacto con Dios. Así que mira de nuevo. Dice: y acontecerá que el número de los hijos de Israel, y presten atención a esta palabra hijos, es literalmente la palabra benei, hijos varones. ¿Por qué aparece esta palabra aquí? Porque el término ben, en hebreo, también puede conllevar el significado de uno que hereda. Así que esta es una profecía para los últimos días. Lo confirmaremos en unos minutos. Lo que vemos es que, aunque Dios enviará a ese reino del norte, esas 10 tribus, al exilio, y por cierto, ese exilio ni siquiera ha terminado en nuestros días, pero en los últimos días podemos esperar una restauración. Así que una vez más, Él dice que los hijos de Israel van a ser grandes en número, como la arena que está sobre la orilla del mar, que no se puede medir ni se puede contar,
Porque acontecerá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, noten lo que dice en la última parte del versículo, se les dirá a ellos, ustedes son hijos del Dios viviente. Esa es una definición y terminología importante para Dios. No solo Dios, sino el Dios viviente. ¿Por qué lo dice así? Bueno, si consultas con algunos de los principales rabinos, te dirán que es porque este Dios es el Dios que da vida. Este Dios es el Dios que es capaz de resucitar. ¿Por qué eso es importante? Porque uno está muerto, pero Dios puede darte vida. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la esperanza para que ocurra esa transición o ese cambio? Muy sencillo. Son las promesas de Dios. Estar en una relación de pacto con Él. Pasemos al último versículo del capítulo 1, que dice, y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos. Muchas veces leemos esto y no entendemos las implicaciones proféticas que tiene este versículo. Por ejemplo, cuando vemos que los hijos de Israel están siendo reunidos junto a los hijos de Judá, eso nos da un contexto de los últimos días. ¿Por qué? Bueno, como hablamos en nuestra primera sesión, Dios hizo una promesa profética. Uno de los mejores lugares donde vemos eso es en el libro de Ezequiel, capítulos 36 y 37. Allí vemos esa tendencia que Dios tiene de tomar lo que está muerto y darle vida, tomar lo que está separado y volverlo a unir. Y sabemos algo. Recuerden que mencionamos ese nuevo pacto. Un nuevo pacto que es un pacto de vida. Hablamos en un estudio anterior que la palabra Hadash, nuevo, en el lenguaje bíblico, también está relacionada de manera especial con el reino de Dios. Y por lo tanto, lo que Dios dice aquí es, yo voy a darles un pacto, un nuevo pacto, un pacto de reino. Él los hará nuevos. ¿De quién está hablando? Bueno, ese nuevo pacto ha sido dado de manera única a los hijos de Judá y a los hijos de Israel. Hemos mencionado que este libro de Oseas, en su mayor parte, tiene que ver con el reino del norte, el reino de Israel. Por lo tanto, cada vez que se mencionan los hijos de Judá, eso tiene gran importancia. Frecuentemente nos da un contexto de los últimos días. Así que mira de nuevo el verso 2. Esta es una promesa. Si queremos que venga el reino de Dios, ese reino donde no habrá muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, entonces vamos a estar orando y vamos a estar atentos de lo que tiene que suceder proféticamente. Dios cumple su verdad profética. De hecho, el testimonio profético revela el carácter del Mesías Yeshua. Entonces, ¿qué sucederá en los últimos días? Mira el versículo 2, dice verso 2 en hebreo, que es el último del capítulo 1 en español. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos. Pondré para ellos, o haré para ellos, noten lo que dice, Rosh Echad. Ese término Rosh en hebreo significa cabeza, pero puede significar cabeza en el sentido del liderazgo, jefatura, la persona que está a la cabeza sobre todos los demás. La palabra Echad o uno se relaciona de manera especial con Dios. Así que Dios les dará un líder piadoso. Y quiero subrayar que casi todos los comentaristas que miran este versículo lo ven relacionado con el Mesías. Entonces, esta sección de la Escritura comienza con esta esperanza. Ese que no es mi pueblo, será mi pueblo. De ese de quien afirmé que no tendré misericordia, tendré misericordia. A aquel que he arrojado al exilio lo reuniré de vuelta. ¿Quién hará esto? ¿Quién es la causa de que todas estas cosas buenas sucedan? La respuesta es un líder. ¿Quién será? El contexto son los últimos días, por lo que estamos hablando del Mesías, el Mesías Yeshua. Noten qué más dice. Al final de este versículo dice, y ellos subirán de la tierra. ¿A qué se refiere esto? A que de todos los lugares donde el pueblo judío ha sido dispersado,
Dios los reunirá y ellos subirán de todos esos lugares y regresarán a la tierra de Israel. Una vez más, final del verso. Y ellos subirán de la tierra porque grande es el día de Jezreel. Este es el contexto. Ya hemos establecido que estos versículos, los últimos 2 versículos del capítulo 1, tienen un contexto de los últimos días. Si yo te dijera cuál es uno de los lugares más importantes, bíblicamente hablando, proféticamente hablando, en relación con los últimos días, tienes que responder Jezreel. ¿Cómo se le conoce también? Como el Valle del Juicio de Dios. ¿Y cuál es otro de sus nombres? Armagedón. Lo que Dios está diciendo es, grande será el día de Jezreel. ¿Qué sucederá ese día? Castigo para los enemigos de los hijos de Israel. Aquellos que se levantan en oposición a los propósitos y planes de Dios, pero habrá restauración, redención, victoria, salvación para su pueblo de pacto. Si eres sabio, si tienes una mentalidad de reino, si comprendes las cosas que los profetas dicen que deben suceder para que venga el reino, entenderás que esto es fundamental, la restauración de los hijos de Israel. Bien, avancemos con el capítulo 2, versículo 1 en español o capítulo 2, verso 3 en hebreo. Aquí, después de revelar esta buena profecía, estas buenas noticias sobre la redención, restauración y salvación de Israel, él regresa a los días de Oseas y Gomer, con esos 3 hijos que les nacieron. Él regresa a ese simbolismo usando esta familia para comunicar su mensaje. Y noten lo que dice. Leamos el versículo 1 en español. Díganle a sus hermanos, a mí, pueblo mío. Y díganle a sus hermanas, Ruhamá, que significa misericordia. ¿Qué es lo que está prometiendo? Está prometiendo que aquellos que no eran su pueblo, serán su pueblo, como dice aquí, a mí, pueblo mío. Y luego revela cómo sucederá eso, y eso es con Rahamim o misericordia. Aquí hay una verdad bíblica muy importante. Hasta que no seas lo suficientemente sabio, lo diré de otro modo, hasta que no seas lo suficientemente humilde para entender tu necesidad de la misericordia de Dios, nada sucederá en tu vida que sea agradable para ti, que te eleve, que te transforme de verdad. No verás nada de eso porque todo comienza con la misericordia de Dios. Y solo pasará cuando entiendas tu posición delante de Dios. ¿Cuál posición? Desesperadamente necesitado de su misericordia. Él escribe aquí, y en el versículo 1 dice, voy a decirte misericordia, voy a llamarte mi pueblo. Esa es la verdad profética de Dios para ellos. Pero ¿cómo sucederá esto? Leamos ahora el verso 2. Él regresa a esta familia y dice en el versículo 1 lo siguiente. Díganle a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas misericordia. ¿Dónde comienza esto? ¿Cómo se vuelve realidad? Ahora sí leamos el versículo 2, donde dice, leemos aquí, contiendan con su madre, contiendan. Bien, aquí hay un principio muy importante. No puedes entender la profecía adecuadamente a menos que conozcas un término muy importante llamado Hador Habá, que significa la próxima generación. Grandes cosas sucederán, proféticamente, en la próxima generación. Quiero darles un ejemplo. Si lees Mateo y te fijas en la genealogía registrada por Mateo, lo que encontrarás es que esa genealogía está construida de una manera muy singular. Cuando comenzamos y vemos que hay 3 diferentes épocas de tiempo en esa genealogía, notamos que entre cada época hay 14 generaciones. ¿Por qué 14? Porque 14 es el número de una doble bendición. También es una referencia a las grandes bendiciones que serán parte del reino de Dios. Así que vemos desde el principio hasta el final
de la primera época de tiempo, 14 generaciones. Desde el final de la primera hasta el final de la segunda, 14 generaciones. Y luego, cuando llegamos a los días del Mesías, también dice 14 generaciones. Pero si eres sabio y las cuentas adecuadamente, ¿sabes qué? No encuentras 14, solo encuentras 13. ¿Significa eso que Dios se equivocó? ¿Que su palabra no es confiable? Absolutamente no. Hay una generación faltante. ¿Cómo entienden eso los rabinos? Bueno, no es que ellos sean expertos en el Nuevo Testamento, pero si ellos te dieran su interpretación, te dirían que una generación faltante es la próxima generación. Verán, en el libro de Mateo, esa genealogía no solo habla de la esperanza del nacimiento del Mesías, sino que también habla del regreso del Mesías para establecer su reino. Y siempre debemos pensar que estamos apenas a una generación de distancia. ¿Cuál es esa generación? Nuestros hijos. Una de las verdades proféticas, las cuales encontramos en el libro de Malaquías, al final del libro, se relaciona con el ministerio profético de Elías. ¿Qué hará Elías? Él restaurará una generación con la siguiente. Eso quiere decir esto: Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que se producirá la reunión de estas dos generaciones, y eso es exactamente lo que vemos en este segundo versículo del capítulo 2. Dice: contiendan con vuestra madre, contiendan. Debemos provocar un cambio. ¿Cómo es ese cambio? Mira lo que dice: porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Entonces, lo que vemos aquí es que hay un problema en esta familia. Vemos que Oseas está diciendo: no te reconozco. Esa es la condición actual y se requiere un cambio. Vemos que será la próxima generación, esos hijos, quienes lo provocarán. En otras palabras, lo que veremos será una generación que conducirá al arrepentimiento de los hijos de Israel. No es algo que vendrá de los antepasados, ni tampoco vendrá de los ancianos, sino que saldrá de esa generación más joven, que traerá una renovación para los hijos de Israel. Sigamos leyendo. Dice que ella debe quitar su prostitución de delante de sí y su fornicación de entre sus pechos. Lo que estamos viendo aquí son ilustraciones que hablan de la idolatría. Así que aunque los términos digan fornicación o adulterio, entendamos que esto es un lenguaje profético para lo que se llama simplemente Avodá Zará en hebreo o idolatría. Dios está enojado y lo confirmaremos al avanzar más en nuestro estudio, porque los hijos de Israel están cayendo en una religión falsa, una práctica pagana de los pueblos vecinos. Sigamos adelante. Versículo 3. Porque la desvestiré completamente y la presentaré desnuda como en el día de su nacimiento. Siempre que en las Escrituras se hable de alguien que está sin ropa, el vestido es sinónimo de hechos, de buenas obras, de actos justos, hechos basados en la fe. Lo que comunica esta ilustración es que Israel es un pueblo desnudo, es decir, que no tiene buenas obras, que no están respondiendo en fe, que no están haciendo las cosas que Dios los ha llamado a hacer. Y Dios está diciendo: voy a exponerlos. Entonces dice: no sea que la despoje y la presente desnuda, como en el día en que nació, y la pondré, ¿dónde? En un, no te pierdas esta palabra, midbar. Midbar es la palabra hebrea para un desierto. ¿Cuál es el punto de un desierto que hay allí? Una vez más, si le preguntáramos a cualquier rabino, él te diría que un midbar es un makom reik, es decir, un lugar vacío. La única forma en que alguien puede sobrevivir allí es a través de la provisión de Dios. Y eso es lo que Él trata de enseñarles. No es a través de la idolatría que encontrarás satisfacción. No es a través de una religión falsa que encontrarás que tus necesidades son satisfechas. No es a través del engaño que encontrarás la verdad del reino de Dios. Entonces Él quiere llevarlos a un desierto, a un punto donde se vean forzados a depender de Él.
Y leemos, y la pondré en una tierra seca y la mataré de sed. Una vez más, cuando se habla de sed, según los comentaristas, debemos pensar, por ejemplo, en lo que está escrito en el libro o en la profecía de Amós, sobre cómo en los últimos días habrá una sed, pero no literalmente de agua, sino de la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí es, voy a ponerte en un lugar de dependencia total, y la única forma en la que encontrarás cualquier tipo de satisfacción, el agua es sinónimo de gozo y satisfacción, ¿es a través de qué? A través de mi palabra. Vamos a ver, al avanzar hacia los capítulos 4, 5 y 6, el énfasis en la palabra de Dios como base para la renovación. Avancemos al versículo 4. Y de sus hijos no tendré misericordia, porque son hijos de fornicación. Versículo 5. Porque ella ha cometido prostitución con ellos, y por eso se ha avergonzado aquella que los concibió, porque dijo, iré tras mis amantes, porque ellos me han dado pan y agua, lana y lino, aceite y bebida. Bien, dos bebidas se mencionan aquí. La primera es agua, pero la segunda es una bebida que generalmente se asocia con celebración o regocijo. Así que no solo proveen mis necesidades, sino que también proveen para mi alegría, mi celebración. Pero aquí está el problema. Es una provisión falsa. Y ella piensa que esta idolatría, estos antiguos amantes, son los que proveen para ella. ¿Qué pasará entonces? Verso 6. Por lo tanto, y aquí vemos el mover de Dios, Él actuará de una manera que producirá que Israel entienda la verdad. Y Dios quiere, hagámoslo personal un momento, Dios quiere actuar de una forma que nos ponga en una situación que estemos en una posición en la que entendamos la verdadera condición en la que estamos. Entonces, ¿qué hará? Dice, por lo tanto, la colocaré, la encerraré con arbustos de espinos. La cercaré con una cerca y sus caminos no hallará. Verso 7. Por lo tanto, por esta necesidad y esta desesperación, en vez de volverse a Dios, ¿qué hace ella? Dice el verso 7. Y seguirá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Y dirá, iré y volveré a mi primer marido. Bien, aquí está la clave. Ella está hablando de Oseas, pero el problema es este. Ella solo ve a este hombre como eso, como un simple hombre. Ella no entiende que este es el que actúa como el ejemplo profético de Dios para ella y para los hijos de Israel. Por eso ella dice, ¿sabes qué? Es mejor, aunque preferiría lo que recibiría con la idolatría, es mejor para mí que me vuelva con Oseas. Pero aquí está la clave. Ella dice que es mejor para mí que mi situación actual. ¿Pero qué dice Dios? Verso 8. Pero ella no sabe que fui yo quien le dio el grano, el vino nuevo, el aceite, la plata que multipliqué para ella y el oro. ¿Y qué hizo ella con todas esas cosas? Ella usó la plata y el oro, no para honrar a Dios, sino que dice, lo ofreció a Baal. Baal es una palabra importante para entender esta profecía. La palabra Baal en hebreo moderno, igual que en hebreo antiguo, significa esposo. Pero el término Baal también puede ser el nombre de un dios falso. Así que hay un juego de palabras aquí. Ella no entiende que su esposo no es Baal, es decir, no es este dios falso. Entonces Dios va a moverse en su vida. De eso trata esta profecía. Se moverá en los hijos de Israel. ¿Y sabes qué? Se moverá en tu vida y en la mía para que entendamos de dónde proviene todo don bueno y perfecto.
En el libro de Santiago se nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo agradable, todo lo que realmente satisface, es un regalo que desciende del cielo, de Dios. Y todo lo demás es una provisión falsa, una falsificación que proviene de otra fuente. ¿Qué fuente? El enemigo. Así que, una vez más, dice que ella, verso 8, ella no sabía que era yo quien le daba a ella ese grano, ese vino nuevo, ese aceite y ese dinero que le multipliqué. Eso es lo que significa la plata y ese oro, con el que hizo ¿qué? Se hizo un Baal, lo usó con fines de idolatría. Verso 9. Por tanto, regresaré, Dios se moverá. Tomaré mi grano a su tiempo y mi vino nuevo en el tiempo señalado. Tomaré de vuelta mi lana y mi lino que les fueron dados para que cubriera su desnudez. Y ahora la expondré, y no te pierdas esta palabra. Muchas Biblias dirán, expondré su desnudez o la expondré de manera repulsiva. Pero esta palabra con mucha frecuencia en las Escrituras se usa para definir un cadáver en descomposición. Algún animal, usualmente un animal no kosher, que está en el suelo, que tiene un hedor difícil de soportar. Esa es la palabra que se usa aquí. Y debemos preguntarnos, cuando Dios me ve, ¿qué ve Él? ¿Cómo percibe mis acciones y mi conducta? Bueno, con los hijos de Israel en este momento, Él estaba muy disgustado. Y la única solución es el arrepentimiento. Concluyendo, dice aquí, voy a exponerla de manera repulsiva ante los ojos de sus amantes, y ningún hombre podrá librarla de mis manos. Versículo 11. Dice aquí, porque haré cesar todo su gozo, todas sus fiestas, todas sus lunas, es decir, la fiesta de la luna nueva, sus sábados y todos sus tiempos señalados, todos sus tiempos sagrados, Él hará que terminen. La pregunta que debemos hacernos es muy simple. ¿Cómo está actuando Dios en mi vida? ¿Está Dios actuando para poner fin a todo lo que estoy haciendo? ¿O está Dios moviéndome y me estoy sometiendo a su dirección en mi vida para acercarme más y más a donde Él quiere que esté? Bueno, he llegado al final del estudio de hoy. Nos vemos la próxima semana para completar el capítulo 2 de Oseas. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.